los lunes, investigadores de la organización México Evalúa se presentan aquí en este espacio del Financiero Bloomberg para ponernos en contexto de la información más importante que a todos nos involucra o que a todos nos debe de interesar. En esta ocasión, Lilian Chapa nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues mira, justamente estamos a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. La prevención del delito se manejó como una de las prioridades en temas de seguridad pública. ¿Qué podemos hacer por el Programa Nacional de Prevención del Delito justamente en esta etapa? Nosotros recomendamos 3 cosas y vienen a cuento porque los lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Delito, que maneja un subsidio que se reparte entre todas las entidades del país, está en una etapa en la que se definen los lineamientos, es decir, las reglas con las que se entrega el subsidio y para las entidades qué hacer con estos recursos. Hemos hablado en otras ocasiones Así es. De los recursos que destina el gobierno federal a cada estado y que incluso tampoco son tan transparentes que digamos, ¿verdad? Sí, y que se les da en realidad poco seguimiento. Por eso, una de nuestras primeras recomendaciones es que la rendición de cuentas sea, que esté en los lineamientos. ¿Cómo? Pidiéndole a las entidades que para cada acción que implementen, cada proyecto que implementen con estos recursos, tengan que reportar resultados. Esto también lo hemos comentado. Solamente tienen que reportar los productos que generan estos proyectos, es decir, cuántas clases, cuántas terapias, pero no qué resultados tuvieron. Ya. Ponnos algún ejemplo. ¿Millones de pesos? ¿Para qué estados? Pues mira, es que depende del tamaño. Hay algunas zonas metropolitanas que tienen más dinero, por ejemplo, Jalisco, Guadalajara puede tener como 40 millones de pesos. Cada acción más o menos puede costar hay acciones de 70 mil pesos, hay unas de mucho menos, hasta algunas acciones que cuestan varios millones de pesos. Implica construir, por ejemplo, un centro comunitario. Un deportivo. Exactamente. Pero la pregunta que queremos que se responda, que sea obligatorio que respondan cada año las entidades, es ¿cuáles son los resultados que tuviste con estas acciones? No solamente qué hiciste con ese dinero, sino cuáles son los resultados. Sí. Y si esas entidades que reciben, por ejemplo, el gobierno de... Digamos, el de Jalisco. El de Jalisco, para seguir con este ejemplo. No tengo los recursos para cuantificar mis resultados. ¿A quién le pido ayuda? ¿También invierto ese dinero para contratar a alguien para que evalúe? Mira, esa es una muy buena pregunta. En el subsidio por lineamientos hay una parte de estos recursos que se tienen que destinar a la evaluación. Pero digamos que si de todas formas faltan recursos porque hubo un recorte, como ocurrió para este año, a las acciones, digamos que el Estado contrata a organizaciones de la sociedad civil o a consultoras para implementar estas acciones. A ellos se les debe de pedir que tengan un sistema de monitoreo y evaluación, como si fuera un requisito para contratarlas. Finalmente tienen que cumplir con ciertos requisitos técnicos porque finalmente son proveedores gubernamentales. Entonces, uno de ellos debería ser tener un sistema de monitoreo y evaluación, porque si no es destinar dinero, digamos, a un barril sin fondo, que no te rinde cuentas sobre qué resultados tuvieron. ¿Qué otro requisito? La segunda recomendación es que la atención a la infancia esté entre las 2 primeras prioridades en cuanto a las poblaciones que atiende el programa. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, hay un estudio, el estudio de Cambridge en desarrollo de carreras delictivas. Es un estudio interesantísimo que siguió, imagínate, por 40 años a un grupo de 400 niños que después, que cuando terminó el estudio tenían 50 años, para ver quienes habían cometido delitos, cuándo habían empezado, en qué circunstancias, y entonces se detectó que mientras más temprano inicia una carrera delictiva, es decir, entre los 10 y los 16 años, es más larga y estas personas cometen muchos más incidentes que los que empiezan a delinquir mucho más tarde. Digamos que a veces son delincuentes un poco que improvisan, o que improvisan o que cometieron estos delitos porque hubo una oportunidad. A ver, entonces, Lilian, si el niño o la niña comienza su actividad delictiva entre los 10 y los 16 repartiendo años. droga,
participando en el robo de vehículos. Sí. Si comienza con este tipo de actividades delictivas, muy jovencitos, desde chavitos, desde niños, 10 y 16 años, niños, difícilmente van a dejar esa actividad, difícilmente podrían tener una rehabilitación. Sí, ¿Así? Es que es una edad, sí. Así lo comprobó este estudio. Sí. Y por eso es que esos programas tienen que ir dirigidos a la infancia. Sí, actualmente en Pronapred solamente 1 de cada 10 acciones se destina a la infancia y creemos, también es muy importante, claro, atender a la juventud, pero ahora sí, prevención temprana tiene efectos mucho más sostenidos en el tiempo. Claro, por supuesto. No van a ser unos delincuentes permanentes. O difícil. Exactamente, si se le atiende a tiempo, siempre es mejor la vacuna que el remedio. Sí, por supuesto. ¿Programas para evitar? Te doy unos ejemplos. Para empezar, había que detectar qué es lo que hace, cuáles son los factores de riesgo, qué es aquello que incrementa las probabilidades de que alguien cometa delitos. Por ejemplo, a nivel individual, en edad temprana, es la baja empatía por los demás, el bajo desarrollo intelectual, bajo rendimiento escolar. Divorcio. A nivel familiar es vivir en un hogar uniparental. Es que sí, dentro de lo difícil que es definir qué es una familia disfuncional, digamos que el estar en una familia uniparental, que ya sea solamente con el padre o la madre, no es que eso por sí solo cause que tu hijo sea delincuente, sino que eso facilita algunos mecanismos. Por ejemplo, una familia con bajo ingreso es un factor de riesgo solamente si los padres tienen débiles capacidades de controlar a los hijos. O sea, no es que la pobreza por sí sola cause delincuencia, sino... si el papá se va a trabajar o no hace nada y está fuera de la casa y la mamá también. Y son habilidades, niño, ¿no? Afortunadamente son habilidades que se pueden desarrollar con este tipo de programas que puede contemplar el Pronapred. Muy bien. Lilian Chapa, ¿un último punto? Sí, rapidísimo, que en cada entidad se tiene que conformar una comisión interinstitucional en la que participan dependencias a nivel estatal y municipal que tienen relación con la prevención del delito, como salud o educación o incluso seguridad pública. Estas dependencias en su labor cotidiana pueden ayudar a identificar a la población que necesita recibir atención de este programa, es decir, niños que a lo mejor viven situación de maltrato o de abandono, o en las escuelas, cuáles son los niños que están en riesgo de abandonar la escuela por bajo rendimiento escolar. Entonces es que se mejore la coordinación interinstitucional para identificar a la población que requiere que requiere ser beneficiaria de estos programas del Pronapred. Anotado. Toda la información en la página de México Alba, ¿verdad? Así es. Gracias, Lilian. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego.